Hola Olga, buenos días. Hola Buenos días, Olga, profe. buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bien, buenos días. Hola, buenos días.
Listo, yo creo que ya podemos ir comenzando. Voy a dejarles el link de asistencia, como siempre, en el chat para que lo vayan diligenciando. Hoy vamos a hablar vamos a hacer como una retroalimentación del cuestionario de ayer, por si de pronto quedó alguna duda. Em, Vamos a ver las últimas dos preguntas del cuestionario, ver cómo es la reflexión, que ustedes me cuenten. Y hoy vamos a ver todo el tema de profilaxis y los medicamentos que se le tienen o el tratamiento que se le tiene que dar a la víctima. Em, Vamos a ver algo de cadena de custodia relacionado ya con la recolección de material probatorio y sí, algunos aspectos como importantes de la cadena de custodia y la recolección de material probatorio. Listo, les dejé ya el link de la asistencia y recuerden siempre utilizar o seleccionar ese código que está ahí abajito. Profe, buenos días. Qué pena, una preguntita chiquita. Sí, Lo que pasa es que yo me pude conectar hasta hoy a la clase en vivo. Yo estuve viendo la del viernes, pero la de ayer no la encontré y me preocupa lo del cuestionario. O sea, yo estaba haciendo pues el material, digamos, de las actividades que el viernes hicieron el grupo, entonces yo estoy como armando mi material para subirlo al Drive y bueno, todo el tema. Pero no sé el tema del cuestionario, si solamente se hace en el momento de la clase, si hay otra oportunidad para resolverlo o cómo se puede nivelar. y a ti te están enviando, las otras clases las pudiste ver, te enviaron un link. Solamente tengo la del 5 que me lo enviaron al correo. La de ayer y ¿qué? Hoy que la de ayer y la del lunes, si no me las han enviado. Que las han enviado, si es que están un poco ocupados. Si quieres, déjame al finalizar la clase, porfa, me recuerdas y yo te dejo los links de los videos. Profe, Y yo los del tengo, cuestionario. A mí, si, yo sí, los tengo, si quieren, yo se los Ah, pongo. sí, ¿Sí? vale, muchas gracias, porfa, Claro. Ah, sí, muchas muchas gracias. gracias. Ya te escribo en el correo. ¿Y el cuestionario se El- pierde? no. El cuestionario lo puedes presentar, pero entonces sí es necesario que veas la clase de ayer. Oh, Y porque ayer hicimos como que retomamos los temas. Escribe a ese correo donde te han enviado información para que te envíen el cuestionario. Ellos te lo envían, te envían el link. ah, listo, muchas gracias. Listo, vale. Em, Listo. Entonces, hagamos como la retroalimentación acá del cuestionario rápidamente. Ah, Ana María tiene. va- profe, tienes el micrófono apagado. Listo. Vamos a hacer como una retroalimentación así. Si de pronto te quedaron con alguna duda, ¿hay alguna pregunta que les haya quedado mal o que no hubiesen estado seguros de contestar? Listo, entonces, primer punto, documento que establece el protocolo de modelo y atención integral. Entonces, este protocolo y modelo de atención integral es del que vamos a hablar en todo el curso. Tiene una serie de pasos que está muy bien
descrito qué se debía hacer, cómo se debía hacer y cuándo, y es la resolución 459 del 2012. Según el protocolo, el paso 1, son 15 pasos, ¿no? Consiste en la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud. Esa es verdadera porque es el primer paso, preparar a la comunidad. Según el paso número 3, el cual habla sobre la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencia, según la resolución, ¿cuál era acá la verdadera? ¿Es aceptable interponer cualquier barrera según por motivo de afiliación a EPS? No, no se debe poner ninguna barrera. La violencia sexual en las primeras 72 horas ocurrida de la victimización constituye una prioridad grado 1 dentro del TIAS de urgencias y luego 72 horas se puede clasificar como prioridad 2. O no es Esa es la indispensable. verdadera. Esa es la verdad. Listo. Con los datos que vimos en el Civigila sobre epidemiología, comportamiento de los casos, es incorrecto afirmar que el número de casos de violencia sexual según grupo de edad es mayor en un rango de 10 a 14 años. ¿Verdadera o falsa es esa? Esa es verdadera. Verdadera, ¿cierto? Porque veíamos que siempre la mayoría de los casos los encontrábamos en estas edades, 10 a 14. La mayoría de los casos, el victimario es una persona desconocida que no es familiar o expareja. Falso. Falso, casi siempre era una persona conocida, ¿cierto? El mayor porcentaje de víctimas en los diferentes tipos de violencia son mujeres. Verdadera. Verdadera. Entonces la respuesta correcta era la segunda. Y ya, según el paso número 5, que nos hablaba sobre las pruebas diagnósticas para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial, podríamos decir que las pruebas diagnósticas que tienen que ser solicitadas incluyen el BDRL, que es el examen para sífilis, la toma de endocervical, de muestra endocervical, la prueba de tamizaje para VIH y entre otras. Además que se debe retrasar la administración de medicamentos hasta no conocer la prueba de tamizaje para VIH. Falso. Falso. Listo. Muy bien. El cuestionario, ese cuestionario de respuestas no lo tengo. O sea, no, tú no contestaste el cuestionario de ayer, Olga. Ese era el cuestionario del módulo 1. Sí, profe, ese, de hecho ya lo subí al Drive, pero pues tú estás haciendo como preguntas de falso verdadero y ese no sé, o estoy perdida, no sé. Yo presenté el Ese es el de cuestionario ayer, del CAT. ¿no? Ese es el de ayer, Ese es solo que el de- Ah, me estamos estás así ubicando ya retomando. más como por La los pasos. retroalimentación. Sí, Gracias, profe. vale. Listo. Em, Bájales el Ahí les dejé de nuevo el link de asistencia. Y ahora vamos a ver acá un pequeño videíto antes de comenzar de pronto.
¿Me avisan porfa si escuchan bien? Ya va a empezar. No se No se escucha, escucha, profe. profe. Ahí. No, no, señora. No. De pronto, señora Mónica, buenos días. ¿Me está empezando bien? Buenos días. Creo que alguien tiene atrás el micrófono encendido. De una manera ¿Ahí oportuna y escuchan? efectiva. Las respuestas de Ahí estas Sí, señora. entidades deben tener señora. repercusiones positivas Vamos a y comenzarlo de deben nuevo. contemplar dos ámbitos. El ámbito jurídico. Llamamos atención integral a todas aquellas acciones encaminadas a que las mujeres se acerquen a la justicia de una manera oportuna y efectiva. Las respuestas de estas entidades deben tener repercusiones positivas y deben contemplar dos ámbitos, el ámbito jurídico y el ámbito psicosocial. Específicamente son indicaciones dirigidas a las personas que prestan orientación, acompañamiento o acceso a las mujeres víctimas a la justicia, y se dice que es integral porque su esfera debe ser o debe ir más allá de lo exclusivamente jurídico. El objetivo es prestar una mejor calidad de los servicios basado en 5 principios: dignidad, respeto, solidaridad, empatía y efectividad. Lo que caracteriza a una mujer víctima es la situación emocional y física, y esta varía según los hechos ocurridos, así como el efecto que tiene en cada una de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que la atención psicosocial implica diferentes maneras de accionar en cuanto al apoyo que se le va a prestar. Por eso es importante la caracterización para establecer procesos diferenciados de atención en ellas, por ejemplo, a nivel individual, a nivel familiar o a nivel comunitario. Los efectos que puede tener un hecho ocurrido en una mujer pueden ser, por ejemplo, trastornos respiratorios, cefalias, insomnio, depresión o retornos alucinatorios constantes al instante traumático. Aún así es importante en este tema saber que es normal que las mujeres oculten su situación debido a una reacción psicológica que tienen al hecho, por ejemplo, situaciones o sentimientos de impotencia personal o por desconfianza hacia la justicia. En ese sentido, es común que las mujeres tengan una relación con su victimario de violencia continua. En este sentido, es importante que los o las funcionarias comprendan muy bien cuál es su competencia frente al acompañamiento psicosocial que tienen frente a la víctima. También ellos deben comprender a la víctima, pero deben proteger su propia salud emocional. Es importante que solo sea el personal especializado interdisciplinario quien cumpla con esta función. Debe haber un espacio privado y adecuado para la entrevista, ya que la entrevista es un espacio en donde debe existir una escucha activa y generosa, ya que la escucha es la mayor fuente de dignificación y respeto que se puede mostrar hacia una persona, y en este caso es valorado de una manera muy positiva por las víctimas. Listo. Ya con este corto video, si quisiéramos que diéramos paso de pronto a la reflexión que había quedado como de tarea, que era del cuestionario, las preguntas, las últimas preguntas. ¿Qué desafío enfrentan las víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia y los servicios de apoyo? Cuenten, Profe, ¿cuáles el creen que tema son sus desafíos? de la revictimización, las fallas en las rutas de atención integral, un sistema tardío e inoperante, las garantías de protección frente a las denuncias y la reivindicación de los derechos, porque digamos, no para todos los escenarios se presenta de la misma forma, ¿no? Denunciar en una ciudad como Bogotá no es fácil, pero creo que es un poco más asequible que hacerlo en una zona rural, por ejemplo.
Sí, sí, tienes razón. En cuanto, comenzando como que, por el qué tan rápido se puede comenzar, se pueden comenzar de pronto las acciones para proteger y para reparar de pronto a la víctima, ¿cierto? Sí, es como brindar ese contexto de seguridad y confianza que debe tener la víctima para poder decir, fui violentada, y teniendo en cuenta lo de la relación con el victimario, que muchas veces es Exacto. demasiado cercana. Entonces, el activar la ruta implica primero que ella esté empoderada de la misma ruta y segura de que va a tener un respaldo del Estado. Exactamente, y también influye mucho el contexto, ¿cierto? El contexto primero educativo de la víctima, también la parte económica. Yo no sé si ustedes hace poco escucharon en Ibagué, hubo un caso de una mujer que es cabeza de hogar, que tiene 2 niños. Por motivos pues económicos ella comenzó a trabajar en una carnicería en la cual pues su jefe, sí, recuerden que ayer, bueno, la segunda clase estábamos hablando sobre que siempre los agresores van a tener un cierto poder o van a ejercer, o sí, van a tener esa figura de poder. Entonces hablábamos del poder hablando de la edad, hablábamos del poder hablando del trabajo. Entonces en este caso él era su jefe. em, Ella vivía un poco lejos de donde era su trabajo, entonces, y dejaba a sus niños solos. El jefe la agredió sexualmente, tratándola de llevar, bueno, ya llevándola al hogar. Entonces, ahí ya hay, ella primero, por miedo a dejar su trabajo, a saber de pronto sus hijos cómo los iba a alimentar, toda esa cuestión económica, en un primer instante tuvo miedo a hacer la denuncia. Entonces el caso siguió sucediendo, pero ¿ustedes qué opinan frente a ese caso? ¿Sí? Frente a esa víctima, frente a todo el contexto de esa mujer. Profe, lo que pasa es que en este país hay mucha brecha social, ¿no? Y entonces esto no permite que las mujeres consoliden como una relación más sana, incluso pues con el sistema. Uno. Dos, yo creo que es importante el acompañamiento de manera permanente, ¿no? No todas las mujeres saben o sabemos que independientemente de la circunstancia donde se dé el hecho, pues es un hecho violento, ¿sí? Entonces, eso. Y lo otro pueden ser las redes de apoyo, ¿no? Claramente no todas las mujeres cuentan con una red de apoyo sólida que las acompañe en un momento difícil, ¿no? Entonces es muy complejo decir o opinar sobre por qué no denunció cuando pues su sentir puede estar en una mujer que está muy sola, que pues sola está con sus hijos, que si denuncia pues no sabe qué puede pasar, que teme pues a que su vida o demás se encuentre en riesgo. Así es, entonces, como ustedes comentaban, es la parte del empoderamiento y lo de las redes de apoyo es algo súper, súper importante. ¿Cómo pueden o cómo creen ustedes que se puede mejorar o empoderar o educar a las mujeres frente a eso o o a todas esas, de pronto esa población que es vulnerable? ¿Cuáles pueden Profe, ser unas alternativas? pensaría Hay, que, digamos que, pues, ¿Quieren, alcemos la manito? sí, Juliet, Juliet quería hablar. Alzamos la sí, manito. digamos Listo. que ahí hay un tema también fuerte de sometimiento, temas culturales donde aún se mantiene el machismo o la sumisión hacia la mujer, por eso también se puede ver como el incremento hacia la mujer como tal, pero también hacia la parte judicial o bueno, hacia toda la parte estatal. El tema de la psicoeducación y llegar a pueblos, llegar a temas rurales, está muy apartado de la realidad, ¿sí? Entonces,
ellos frente a lo que pasa o lo normalizan, algunas, pues no generalizo, pero se normaliza o simplemente por desconocimiento lo dejan pasar, por decirlo de alguna forma. Y si llegan al sitio donde supuestamente les van a validar sus derechos, no son bien orientadas. Entonces, no, vete para la fiscalía, vete para la comisaría, tienes que conciliar, tienes que hacer, pero mientras tanto vives con tu agresor. Entonces, hay un montón todavía de malos procedimientos y de desconocimiento que hace que o que las personas no quieran denunciar por tanta dilatación o que simplemente se presente el feminicidio y ya, y ahí quedó el tema. Listo, listo, sí, tienes toda la razón. Hay como todavía mucho por hacer en nuestro país. Ana María. Sí, yo creo que pues también como desde el punto de vista de de la educación, de pues tener como la información clara y tener las definiciones dirigidas precisamente sí a las mujeres, claro, pero creo que las mujeres como que ya hemos tenido como más acceso a ese tipo de información a diferencia de los hombres, ¿sí? Y lo hablo desde el punto de vista de, yo he trabajado con las fuerzas militares, con una de las tres fuerzas, en donde hasta ahora se están acoplando a que hayan mujeres, lo que quiere decir que pues hay como aumento de casos de este tipo de violencia de género, de abuso desde esta parte sexual, y el enfoque va más hacia qué es el abuso, que es, bueno, como varias definiciones dirigidas específicamente hacia población masculina, ¿sí? Ahí uno como que se da cuenta que muchas veces como que se da la información, pero solo a la población femenina, claro, por prevención, porque la mujer sepa qué es acoso o qué no es acoso, pero muchas veces en los hombres ellos lo ven como muy normalizado, ¿sí? Hablándolo desde el punto de vista militar, ¿sí? Entonces creo que también es como importante tener en cuenta ese tipo de psicoeducación dirigida directamente a los dos géneros, no solo pues como a la mujer, aunque pues claramente es importante y es pues en donde como que más se ve como las cifras más altas, pero sí, es importante. Sí, yo creo que y es algo que, digamos, no se habla tanto, y es como que a veces los hombres normalizan ciertas conductas, ¿cierto? Yo no hablo en general, pero sí a veces siento que, y bueno, también como que el machismo no se ejerce solo por parte del hombre, pero a veces las mujeres también. Pero al punto que quiero llegar es porque se normaliza. Entonces, para ellos es normal y no está mal de pronto tener cierto tipo de conducta, ¿sí? Pero es súper importante la educación en general, tanto para hombres como para mujeres. Gracias, Ana María. Entonces vamos con Olga, después Marjorie y después Lady. Entonces, Olga, cuéntanos. Sí, señora. O sea, es importante, como lo decían las compañeras, la psicoeducación, ¿no? Que llegue no solamente a las ciudades como lo vemos aquí, que muchas veces nosotros estamos en una EPS y vemos de pronto las infografías, vemos las recomendaciones de cada EPS frente a situaciones o casos, no solo de violencia sexual, sino de vacunaciones, etcétera. Todos esos temas que manejamos o manejan las EPS. Sí, entonces la educación que llegue a todos los pueblos, y yo digo que eso es una tarea más estatal, ¿sí? Aparte también tener en cuenta como esa humanización en en los funcionarios. Tengo un caso muy cercano donde los funcionarios ya de pronto revictimizan, ¿sí? A sus pacientes, o bueno, no a los pacientes, sino a las víctimas de violencia sexual. Revictimizan, el trato pues es un poco despectivo y no hablo de todos, ¿no? Pero pues si lo pude ver de cerca, es algo normal para ellos, como decían las compañeras, se normaliza. Y pues también es importante como esa humanización a los funcionarios públicos o a los funcionarios privados que trabajan pues con estas situaciones, ¿no? Y otra cosa también que me parece es difundir a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque pues vemos que muchas veces sí, el acceso a la comunicación en ciertos sectores no es tan fácil,
pero llega, o de pronto, digamos, a esas instituciones de pueblos, veredas, esos puestos de salud donde se informe sobre cómo evitar, cómo estar prevenidos, que pueden denunciar, darle la tranquilidad a esas personas víctimas para que hablen, para que denuncien y se hagan atender tanto jurídica como psicosocialmente y también médicamente. Gracias. Listo, Olga, gracias. Yo creo que sí es súper importante, digamos, una de las formas que yo creo por donde se podría comenzar todo este tipo de educación y es en los colegios. No sé si ustedes estén de acuerdo. Digamos, yo soy generación de los 90, pero yo recuerdo que digamos, todas estas charlas o todo esto de orientado como a la parte sexual, sí, era más enfocado solo uno o anticoncepción o planificación familiar, pero nunca jamás se nos habló de cómo identificar una violencia, de pronto a los hombres también decirles como, hey, estas conductas no están bien, dónde de pronto a qué servicio yo podía acudir cuando era víctima, qué estaba bien, qué no estaba bien. Sí, toda esa parte creo que aún se nos debe, se nos quedó debiendo a nosotros. Quizás de pronto en las generaciones de ahora sí se vea, pero sí es algo que se nos debe. Entonces, Marjorie, Pues voy en línea con lo que tú estás hablando. Yo creo que ujú, son como tres acciones distintas, porque es muy diferente la prevención a la atención integral. Entonces, para lograr, digamos, evitar o minimizar estos daños, pues básico la educación en los derechos sexuales y reproductivos. De por sí, muy pocas personas de la sociedad, del común, de las familias de nosotros, conocemos que hay un pliego de derechos sexuales y reproductivos. Entonces es como el hacer ese tipo de procesos de formación de manera estable, permanente. En los colegios en este momento se hacen son cursos, talleres, se establecen como algunos convenios, pero no hay un proceso frente a el desarrollo del ser y de su sexualidad. Sí, las clases de orientación se quedan en comportémonos bien, sí, y en la planificación familiar, hablando de sexualidad, sí, es como lo más profundo. Entonces, y el resto se quedan en talleres y son acciones muy sueltas, pero no hay una estructura permanente, estable, constante. La otra acción que yo creo que es importante son espacios de escucha, sí, pero que sean ampliamente difundidos. Entonces, las comisarías de familia tienen espacios de escucha, pero pues además están saturados y se quedan cortos, o sea, se vuelve una cosa mecánica, digamos como no hay ese perfil de humanización, sino se queda como en el reporte, en activamos la ruta, sí, entonces los trabajadores sociales, bueno, el personal de este tipo de, de áreas se queda tenemos que hacer el reporte de casos, sí, pero no hay una acogida, entonces es como hacer esos procesos humanos desde el arte, procesos humanos desde acoger a la persona en su vulneración. Sí, es eso psicosocial, pero no desde el escritorio, sino desde, bueno, ¿cómo lo vamos a superar? ¿Cuáles van a ser como esas acciones de reparación que yo misma puedo hacer conmigo? Entonces yo conozco procesos y esto pasa también con las víctimas de conflicto armado, pasa con muchos grupos que tienen condiciones sociales, pues así, fuertes. Entonces conozco, son organizaciones sociales que han hecho el trabajo que debería impulsar el Estado. ¿Sí? Y lo tercero ya es toda esa atención integral de la que hablaba el video y de la que hablan las compañeras, y es que las EPS tengan esa formación y esa conciencia y ese, digamos, esa estructura en su labor,
que la tengan interiorizada. Es como eso, o sea, esa atención integral, que lo que decías tú ayer no tiene que ver solamente con el médico o la médica, sino tiene que ver con el portero para adentro. Porque uno muchas veces llega al servicio de urgencias y la primera persona que te obstaculiza y te pone barrera frente al derecho es el portero. Y de ahí para adelante, entonces, ¿quién está a cargo del portero? ¿Quién es el que tendría que ofrecerle los elementos, las herramientas al portero para que él tenga una estructura en formación de derechos? Entonces ahí eso se divide en muchas ramas, o sea, está toda la parte operativa de la clínica, pero también está la empresa de vigilancia. ¿Hasta qué punto, lo que decía la compañera frente a las fuerzas militares? ¿Hasta qué punto las personas que están en ese gremio de la seguridad están formadas o no? Cuando ellos son los que más son victimarios. Sí, el piropo es una de las prácticas más comunes y es una de las prácticas que más violenta a niños y niñas, digamos. Si un adolescente que no tiene elementos de cómo reaccionar frente a un piropo pasado, ¿sí? Entonces ahí digo yo que, digamos, es una cosa entre el Estado, la organización privada y nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Súper importante ver cómo son esos dos aspectos o cómo dividirlo en estas dos partes. Primero la prevención y ya lo que tú decías sobre la atención integral, pero entonces que esa atención integral se completa, no solo por el personal de salud, en el caso de ir a la institución, sino de todo, ¿sí? Que se vea como desde arriba toda la organización y que desde ahí se empiece a mirar qué deber tiene cada persona en cuanto a la ruta y a la atención de las violencias. Gracias, Marjorie. Entonces nos falta Lady y terminamos con Joana. Buenos días. A lo que yo iba era que, como yo les había explicado, yo he trabajado mucho con invasiones, ¿sí? Normalmente, pues, uno siente el abuso, el acoso, y uno sabe cómo actuar. Allá hay personas que ni siquiera saben escribir, ni siquiera van al colegio. Entonces, cuando sucede eso, ellos quedan perdidos. Ahora está la persona que los orienta y les dice, no, vaya a tal lado, vaya a tal otro, que allá puede hacer. Y cuando llegan, pues no son realmente atendidas de buena manera. Lo digo, hace poco tuve un caso, una niña con autismo fue abusada. Su mamá no sabía cómo actuar. Yo le dije, yo le acompaño, vamos a hacer todas las vueltas. Ellas viven en Bosa. Llamé y me dijeron que como era menor de edad, que tocaba en la 30. Llegamos a la 30 y literalmente cuando llegamos, el guarda de seguridad, que me parece algo súper denso, porque es un lugar donde hay muchísima gente, y el guarda te pregunta como, ¿a qué viene? No, a poner una demanda. ¿Pero por qué la demanda? No, para la niña. No, pero cuénteme qué pasó. O sea, tengo que exponerle el caso delante de toda la gente cuando no es fácil, y cuando se les pone el caso dice, ah, no, acá no se puede porque el agresor fue mayor de edad. Si hubiera sido menor de edad, sí se atiende. De pronto vaya más arriba, que quizás allá sí la atienden arriba en la fiscalía. Yo decía como, bueno, nos mandaron allá, nos dijeron, no, acá no, es girando. Llegamos al otro lado y nos dicen como, pues las atenciones también son muy densas. Allá pasó lo mismo con el guarda, cuando atienden a la niña, la mandan para medicina legal ahí el centro, y la persona que la envía le dice, eran como las 5:20, 5:30, le dice como, si alcanza a llegar antes de las 6 porque hacen cambio de turno y se demora. O sea, hace que toda la gente lo vea tan imposible que es como, no estoy como para moverme. ¿Qué pasa? Los recursos también. O sea, si a ti te mandan a un lado y tú de mamita vas con la cabeza vuelta a llevar a tu hijo, no tienes recursos, te envían a otro lado, transportes, todo, y te hacen verlo así tan imposible, y cuando llegamos allá, le dicen como, sí, listo, ya ahorita la atendemos, y el doctor ya la atiende. La mamá, pero es que yo no quiero que la atienda un hombre. No, que es el único que hay en turno. Yo, pero, o la única sería que viniera mañana, pero pues ya se nos sale de las manos si la prueba
digámoslo así, pasa de su tiempo. Entonces, pues que tocó dejar que la realizara un hombre. Como no sabe leer, no sabe escribir, ingresé yo con ella y yo decía, parce, qué malos recursos se tiene para cuando tienen que sacarle las pruebas a un niño o una niña con autismo. La niña no se dejaba, la niña es de las niñas que no, o sea, no le gusta como sentir cosas hacia la cara. O sea, las pruebas fueron mínimas, o sea, la niña no se dejó hacer nada. Y pregunto yo, le digo, como ustedes no tienen otro método de sacar las pruebas cuando es una persona con discapacidad o una persona con autismo. Me dice, no, si quiere vaya a un hospital, nosotros no hacemos eso. Entonces digo como, uy, parce, o sea, todo lo hacen ver tan difícil que la gente por eso es que no pone demandas, por eso es que la gente dice como, no, ¿para qué voy a ir a apartar mi tiempo? Ahora, el agresor fue un tío, se hace la denuncia, toda la cuestión y le dicen como, bueno, de 3 a 4 meses eso se le entregas a la fiscalía. Ok, y durante eso tengo que vivir con el agresor. Pues sí, porque no se puede hacer nada, no se puede mostrar todavía si fue abuso. Entonces digo como, ¿por qué hacen que todo sea tan difícil? Así tú tengas las herramientas y sepas a dónde ir, porque uno dice, bueno, tengo claras las herramientas, ahora vaya y úselas. No están bien dirigidas. Y digamos que ahí el problema es que esas personas deberían estar formándose en esta atención integral, ¿cierto? Entonces, la primera barrera es eso, que el personal en donde posiblemente o seguramente van a llegar estos casos tiene que formarse, ¿sí? Las personas que como tú trabajan con población vulnerable tienen que formarse así como tú lo estás haciendo para saber de pronto en qué momento de dónde acudir. Entonces, lo que nos hablaba la psicóloga del video y es como las personas y lo que tú estás recalcando es que las personas no acceden porque no se confía en la justicia, ¿sí? No se confía en la justicia por eso que tú nos estás diciendo. Entonces, donde, digamos, como conclusión grande de tu relato, es como donde siempre, siempre se le va a asegurar y a donde siempre, siempre tiene que ir este tipo de víctima es a un servicio de urgencias, ¿sí? Porque los servicios de urgencias, todo el personal tiene que estar formado en la atención a la víctima, porque desde el servicio de urgencias, eh, así digamos, esto hubiese pasado mm, hace poco, hace mucho, hace meses, hace días, hace semanas, a la víctima igual se le tienen que hacer exámenes, ¿sí? Entonces ahí sí o sí la van a atender, ¿sí? Primero, porque como les contaba, así de pronto ya médico legalmente no haya mucho por examinar o valorar en la persona porque pasó mucho tiempo, al menos sí se le va a pedir los exámenes para mirar enfermedades de transmisión sexual. Ustedes saben que por lo general el VIH no es una enfermedad que, no en que en todas las personas de pronto después de contagiarse se empiecen a ver o síntomas o signos, no. El VIH es una enfermedad que puede ser silenciosa por un tiempo y cuando ya empieza todo de pronto la persona a enfermarse o a complicarse en su estado de salud, puede pasar mucho tiempo. Entonces, sí o sí, a las personas hay que llevarlas a el servicio de urgencias. Y porque el médico que atiende va a ser o la institución va a ser el que comience toda la activación de la ruta del acceso a la justicia. Si es un menor de edad, va a tener que llegar el bienestar, el bienestar familiar, la fiscalía también del tipo de violencia o de agresión que se haya cometido, va a tener que llegar ahí a la institución. Entonces, si en algún punto ustedes conocen de una víctima o ustedes son la víctima, Dios no quiera, o están haciendo como tú el acompañamiento de la víctima, siempre recurran al servicio de urgencias, que desde ahí es donde empieza todo y es súper necesario además. Listo, entonces terminamos con Joana. Sí, respecto a lo que decían, cómo hacer el tema de educación y demás, yo creo que hay muchos, muchos vacíos en la ley, porque digamos, la ley 1257 lo dice, como tienen que crear programas de difusión desde el Ministerio de Educación, donde puedan hacerle acompañamiento de las instituciones educativas en temas de cátedra de derechos humanos, violencia contra la mujer,
desescolarización y este tipo de cosas. Pero pues acá no pasa, ¿sí? Y no pasa porque el Estado, aun siendo quien tiene las esferas del poder, pues no logra como consolidar y articular este tipo de acciones, ¿no? Y sí, yo creo que sería pues el escenario ideal es, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y organizaciones de acá que podrían hacer este tipo de articulaciones para llegar a los colegios y los mismos profesores en sus mallas lo pueden implementar, pero digamos que ha sido un tema también de el Estado en no querer reconocer ni garantizar que la ley se cumpla. Escrita es hermosa, pero llevarla a la realidad es muy complejo y ha sido complejo. Y Colombia tiene un montón de personas profesionales con muchísimas capacidades y muchísimo bagaje para poder trabajar este tipo de temas que son tan complicados, ¿no? Porque, digamos, no a todas las personas se les puede llegar de la misma manera, pero sí podemos cambiar muchas cosas desde el colegio. Sí, yo creo que una de las conclusiones grandes de esta conversación es que sí es súper necesaria la educación desde los colegios, porque incluso a veces los mismos padres no se conocen mucho, ¿no? Se supone que las primeras personas que educan a las infancias pues son los papás, pero a veces ni siquiera de pronto ellos conocen los derechos. Listo, muchas gracias a todas por sus comentarios. Siento que es muy enriquecedor escuchar como desde varios puntos de vista las reflexiones que nos deja el tema. Vamos a comenzar entonces con toda la parte de profilaxis. Es el paso 5 de la resolución 459. El paso 6, perdón. Profe, estos materiales quedan en las carpetas de las clases, ¿sí? ¿La presentación o a qué te refieres? Sí, a los materiales que se utilizan en la clase, la presentación, el video, o eso no queda. Sí, la presentación ya está ahí. Esa ya la pueden ver ahí. Y el video les envían como el link igual de cada clase por correo. Listo, entonces, el paso 6 nos habla sobre asegurar la profilaxis, aquí es sintomática, para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial. Entonces, esta profilaxis incluye un conjunto de medicamentos, un conjunto de tratamientos, de inyectables, ¿sí? Que debe tener las instituciones prestadoras de salud, el servicio de urgencias, pues para la administración a las víctimas. Pues vamos a ver que no en todos los casos se van a administrar. Esta es como la profilaxis recomendada por la OMS en el año 2005.
donde se cubren o donde se van a tratar o evitar estas infecciones que son las más recurrentes. Súper importante que estos medicamentos van a estar en un contenedor que es un kit. Entonces ese kit lo tienen que tener todas las instituciones. Va a estar vigilado por el coordinador del servicio de urgencias o la persona del servicio farmacéutico. Se tiene que hacer un control de las fechas de vencimiento y el estado de cada uno de los medicamentos que se encuentren en este kit. Se realiza esta prescripción inmediata de profilaxis sintomática para todo de ITS en todos los casos de asalto sexual. Se recomienda usar la profilaxis en casos de abuso sexual y otras formas de violencia en las cuales se encuentren síntomas o signos clínicos compatibles con la infección. Se aplica la profilaxis de hepatitis B mediante el inicio o complemento de los esquemas vacunales. La EPS tiene la obligación de proveer la vacuna contra la hepatitis B a los pacientes de violencia sexual. La gamma globulina, ¿sí? Que la gamma globulina hace parte del tratamiento contra hepatitis B. Una es la vacuna, otra es la gamma globulina, que es como la parte de las defensas. Si ya de pronto se adquirió la hepatitis B, entonces la gamma globulina nos va a dar como un cierto tipo de protección, que no va a ser la misma protección de la vacuna, pero sí protege como un 75% más o menos. En casos de niños, adolescentes y personas adultas. La vacunación antitetánica también se pone vacuna del tétano, pero eso depende del estado de inmunización previo a la agresión. Entonces, por ejemplo, el personal de salud, nosotros tenemos esquema de vacuna antitetánica. Algunos de ustedes de pronto también la tendrán, de pronto porque alguna vez tuvo un accidente, porque también en casos de mordedura de perro o de algún animal también se aplica la vacuna del tétano. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si la persona ya la tiene por algún caso, según el esquema, pues no es necesario ponerla, pero si la persona definitivamente no la tiene o el esquema se le venció, pues hay que ponerla. Entonces, indispensable diligenciar siempre el consentimiento informado. Entonces, lo que hablábamos ayer, de que a la persona no se le puede hacer ningún procedimiento, no se puede hacer una valoración, no se le puede administrar ningún medicamento sin que ella nos dé un consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado, además de ser un documento, ¿sí? Donde dice, le vamos a hacer tal cosa porque si no puede pasar tal cosa o usted nos da sí, la oportunidad o nos da sí, el visto bueno, la aprobación para realizar este procedimiento y lo firma. Además de ser eso, el consentimiento informado también implica una educación a la persona. ¿Por qué le estoy haciendo esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué posibles efectos adversos puede tener? Si son muy recurrentes y quizás no, todo eso va a quedar en el consentimiento informado, ¿sí? Y eso tiene que tener una firma del paciente. Se aplica profilaxis para hepatitis B, inicio o complemento de los esquemas vacunales. Sí, entonces, algunas personas tenemos también vacuna de hepatitis B, personal de la salud la tenemos porque estamos en alto riesgo. Si no lo tenemos, se inicia. Si no, pues miramos. Entonces, la hepatitis B también tiene un esquema, un año, un mes. Si ya se me cumplió el esquema, debo ponerlo. Si la víctima nunca ha sido vacunada, en una dosis inicial, 2 dosis un mes después, la segunda dosis un mes después, la tercera dosis 6 meses después de la segunda, la profilaxis de VIH solo antes de las 72 horas y se entrega para urgencias para 28 días, ya vamos a ver. Entonces, si la persona necesita los antirretrovirales, que son los medicamentos para disminuir de pronto la carga del virus. Yo no puedo iniciarle solo una dosis y decirle, no, usted va y reclama estos medicamentos en su EPS, no. Desde urgencias, la víctima tiene el derecho a irse con su tratamiento antirretroviral, es decir, yo le voy a entregar los medicamentos que se vaya a tener que tomar para 28 días. Por lo general es una pastilla de cada uno de los antirretrovirales, entonces yo le entrego el frasco
para que la persona se lo tome en su casa cada 28 días con las indicaciones. Para esto también es súper importante hacer firmar a la víctima como ese recibido de los medicamentos y que eso quede en la historia clínica porque recordemos que eso es un documento médico legal. La profilaxis de la hepatitis B, entonces iniciar antes de las 24 horas. Entonces la persona, si llegó la persona, la violencia, el caso sucedió 24 horas después de que se reportó, entonces tengo el rango de esas 24 horas para aplicar la vacuna. Se utiliza en personas con alto riesgo, entonces, ¿qué son personas de alto riesgo? De pronto que tuvieron de verdad sufrieron una penetración, hubo un contacto, ¿sí? Fecal oral, de pronto durante el acto hubo un riesgo de infección por secreciones, ¿sí? Si se entró en contacto con secreciones de la persona, del agresor. Hay una dosis pediátrica, hay una dosis de adolescentes, dependiendo de la edad y del peso se administran estas dosis. Y como les contaba, también está la gamma globulina, que esta también se administra según el peso de la persona, ¿sí? Se pueden aplicar las dos simultáneamente, pero si no, si de pronto para la vacuna ya pasaron 24 horas después de que la persona fue víctima, entonces se tiene que administrar la gamma globulina. Y esto se le tiene que dar la orden a la persona para que asista al servicio de salud para repetir la dosis en las 4 semanas. Pero pues todo eso depende también de los exámenes de control que tenga la víctima. La profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial. Entonces, no se puede retrasar en ningún momento la prescripción ni el suministro de la profilaxis para VIH-Sida cuando está indicada. Como hablábamos, la toma de exámenes no es un prerequisito para iniciar la profilaxis descrita en las ayudas, a excepción de la prueba de VIH antes de iniciar el tratamiento profiláctico. Entonces, antes de darle el tratamiento a la persona, pues yo tengo que tomarle la prueba, ¿cierto? Las instituciones deben tener una farmacia de urgencias, como les contaba, el kit completo. Este kit completo va a incluir, según el peso, entonces va a haber un kit o unas dosis para personas adultos que pesan más de 30 kilos, para personas que pesan menos de 30 kilos y para niños, ¿cierto? Estos deben contener sus fechas de vencimiento y se tiene que hacer un control. Durante las primeras 72 horas de ocurrida la agresión sexual. Entonces, se ordena o se suministra la profilaxis para VIH-Sida siempre en cuanto esté indicada en todos los casos de asalto sexual de las personas que consultan dentro de las primeras 72 horas después de la agresión, ¿cierto? La profilaxis está indicada en otros tipos de agresión sexual, como abuso sexual, otras formas de violencia sexual, como trata de personas adultas con fines de explotación sexual. Cuando se verifique que la prueba inicial es negativa y se determine clínicamente que existen condiciones de alto riesgo para contraer la enfermedad. Durante las primeras 72 horas, entonces indicada, después de las 72 horas se tiene que dar el manejo inicial, es decir, el resto del protocolo del que ya hemos hablado y de ahí vamos a esperar los resultados de las pruebas. Transcurridas 72 horas de la agresión sexual, de abuso sexual o las personas que han sido víctimas de explotación sexual y otras formas de violencia, se puede iniciar un manejo integral según los protocolos, según los resultados de las pruebas. Hay dos casos o se dividen en dos las formas en las que se considera que haya riesgo considerable. Entonces, hay un riesgo considerable para la exposición con VIH cuando hay exposición de, más que todo, las mucosas. Entonces, vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo con, lo que hablábamos con secreciones. Si alguno de estos tipos de estructuras de partes del cuerpo tuvieron contacto con sangre, semen, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna o cualquier otro fluido que está visiblemente contaminado con sangre, ¿sí? Ahí hay un riesgo considerable para la exposición. Cuando hay un riesgo insignificante es cuando
de pronto estas mismas mucosas o estas mismas estructuras están en contacto con orina, secreciones nasales, saliva, sudor o lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no sea un riesgo cuando están con este tipo de secreciones? De pronto para algún auxiliar de enfermería. ¿Por qué no se considera que haya un riesgo si está con estas secreciones? No se considera un riesgo porque este tipo de secreciones, como la orina, la secreción nasal, la saliva, el sudor de las lágrimas, no tienen una carga viral, ¿sí? Entonces, ¿por qué las personas, sería como pensar, ustedes creen que una persona que tiene VIH puede de pronto darle un beso a otra persona sin que se haga un riesgo de pronto de infección? ¿Qué dicen ustedes? No, no hay riesgo de infección. Ujú, es por eso, porque hay una mínima carga, una Yo, carga viral en ese tipo de secreciones. ¿Sí? sí, yo iba a decir que, pues, yo no lo sé decir en términos médicos, pero digamos que los componentes que hay en la sangre o en las secreciones como el semen son distintas, o sea, la composición de las células son distintas a digamos, a la saliva, que son sustancias que están incluso, son parte del cuerpo, pero que em, están, o sea, son o brindan una función que es más para el contacto externo, mientras que lo otro es muy desde lo interno. Sí, es sí, la composición de pronto de cada una de las secreciones y porque, como les decía, no hay una carga viral en ese tipo de secreciones, entonces no hay como un riesgo de infección, como tú lo dices. Tampoco de pronto es un riesgo que significa, no significa, perdón, mucho riesgo cuando se conoce la situación de HIV del agresor, pero pues eso es como, no sé, por ejemplo, ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se realizaron un tamizaje para infecciones de transmisión sexual o se hicieron de pronto una prueba rápida para VIH? ¿Alguno de pronto se ha hecho en los últimos, no sé, 3 meses una prueba de esas? No, la última vez que yo me la hice fue cuando quedé embarazada y me la hicieron desde la EPS. Pero yo también siento ahí que, digamos, hay una barrera también en términos de prevención, porque las EPS solamente facilitan esas pruebas cuando hay una situación que indique el riesgo de haberla adquirido. ¿Sí? Nunca, Eh, digamos, si yo voy a médico general, él nunca me va a dar a mí una remisión para hacerme la prueba de VIH si no le presento yo alguna situación en la que él tenga que documentar y justificar la, la aplicación de la prueba, porque además pues son pruebas que tienen un costo considerable, pero no hay ningún tipo de, digamos que desde el sector salud no hay ningún tipo de estrategia para generar esas prevenciones y que uno tome, así como las vacunas, digamos que hay un plan de vacunación. No hay ningún plan de prevención frente a admisiones de enfermedades de transmisión sexual. Yo intenté tomarme la prueba mm, y no, o sea, la respuesta que me dieron fue, ¿pero le ha pasado algo? ¿Pero ha vivido algo? no. Sí, si no, no. Entonces me toca por particular. Y pues esas pruebas por particular, el costo es alto. Digamos que eh, la verdad no entiendo por qué te negaron de pronto el acceso a la prueba, porque sí está como la prueba rápida. Y en la prueba rápida, lo único que tú tienes que decir, pues es que tuve una conducta de riesgo. Eso es lo que tú decías, como si no tuviste, pero pues, o sea, el solo acto sexual, independientemente de que sea con tu pareja conocida, independientemente de que sea algo casual, ya es una conducta de riesgo porque yo no estoy como asumiendo de pronto esa condición sí, de la pareja sexual. Entonces, no debe existir ninguna barrera. Tú puedes acceder, es decir, tuve una conducta de riesgo y la EPS, el médico, está en todo el deber de pedirte, digamos, la prueba rápida, que es como lo primero que se hace, porque, bueno,
La prueba rápida, de pronto les conté que es así como por encima, es una prueba, te tiene que hacer una asesoría, porque entonces si te sale la primera prueba positiva, no quiere decir que ya tengas VIH, ¿cierto? Se tiene que hacer una segunda prueba. Si esa prueba sale confirmatoria, ya te hacen una más especializada. De pronto esa que es más especializada, sí tienes que haber recorrido como todos esos pasos. Pero si tú estás en una reproductiva o independientemente de que uno no esté en una edad de reproductiva siendo mayor de edad, uno tiene el derecho al de acceso a la prueba rápida. Entonces no debieron haberte negado de pronto esa prueba. Listo. Ya son como los medicamentos que se piden Profe, qué pena. específicamente. Sí. Es que hay unas manitas levantadas. Ay, menos mal me avisa porque yo aquí hablo y hablo. Profe, y también te quería hacer una consulta. En las diapositivas a mí no me salen esas dos diapositivas. Lo vi en el paso 6 y lo estoy viendo en el paso 7. Listo, ya les vuelvo a subir de pronto esta que sí fue que la actualicé. Ay, gracias, Y sí. borró la otra. Listo. Manito de Joana y de Olga, ¿querían decir algo? ¿Sí? O por aquí hay alguien más. No, señora, yo Jessica no, también. desde hace rato. Creo que sí, creo que fue ahorita de que estábamos haciendo como la reflexión. Voy a bajar las Bueno, manitos. entonces yo sí, profe. Perdón. Listo. No, referente a lo que decía la compañera, por ejemplo, yo planifico y cada año me practican los exámenes. Digamos, yo los pido y me dicen que sí. Nunca he tenido como una barrera de acceso frente a eso. Y de hecho, yo me practico mis exámenes con Profamilia y Profamilia tiene convenio con mi EPS, entonces no, y es muy fácil, supremamente fácil y no pago absolutamente nada. Y digamos que eso es un derecho y sí siento como que es muy raro que te hayan de pronto negado el acceso, eso no debe pasar. Si eres una Sí, es que posibilidad sexual reproductiva, de pronto no se debe haber pasado. profe, es eso, es que me preguntaban como, pero ¿ha estado en riesgo? ¿Ha tenido una situación de riesgo? Sí, entonces yo lo que pues en el momento respondí es, pues más allá de que tenga una situación de riesgo, tengo es la inquietud, sí, porque pues digamos que no solamente el acto sexual puede generar el contagio, sí, un procedimiento médico, una aplicación de una inyección, sí, cosas en las que haya esa carga viral que su merced dice. Y lo que dice la compañera, claro, Profamilia tiene convenios con varias EPS, pero todo eso es un tema administrativo. Yo en ese momento no tenía nada de eso, ¿sí? Entonces, por eso digo que no, en el sector salud no hay un plan como las vacunas, que no importa si tú estás con EPS, si eres contribuyente o eres subsidiado o si no tienes, sí, tú tienes acceso a las vacunas. Tú llegas y dices, no tengo vacuna y te la ponen, ¿sí? Así, Sí. no es más. Eso no existe para las Pero mira pruebas que sí de... es muy raro. Es Es muy muy raro raro, que te lo hubieran negado. sí, yo Yo creo tengo que mi no debió haber comprensión. Lo que pasado. hemos dicho, la falta de formación del personal, pues también pudo ser que la persona no sabía que debía de decirme, listo, tómela. Sí, Sí, pues sí. Sí, yo tantas creo que cosas es que eso, pueden porque pasar. esa prueba de VIH rápido, pues no se la niegan a nadie y es muy frecuente que la hagan. Que se den las órdenes. Sí, pero sí, de pronto, cuando puedas, inténtalo otra vez para que tú estés como más tranquila y si no deben negártela. Pero sí es muy importante que uno se haga todo ese tipo de pruebas y de chequeos cada 6 meses al menos. Es muy importante y está Profe, muy un bien que tú lo hagas. paréntesis. Profe, un paréntesis. Es que estoy revisando los correos y efectivamente ya me llegaron las 3 clases, pero en el correo de las clases no llega el material pedagógico. Ese está en la carpetica de O sea, material del en la Drive. carpeta del Drive, ahí es donde, o sea, en cada... Listo, ya, Ajá. bien. Gracias, profe. Ujú. Listo, listo. ¿Alguien más quería? Profe, Sí. yo quiero preguntarte una cosa. Es que como estamos hablando de todo el abordaje que se le hace a la víctima inmediatamente que sucede el abuso, y cómo se valida cuando una persona, ejemplo, ha sido abusada, digamos,
fue abusada por un familiar de confianza cuando tenía 6 años, ejemplo. Hoy en día es una adulta que tiene 27, 28 años. La persona, por desinformación, la familia no acudió a las entidades pertinentes. ¿Cómo se le aborda a una persona que quiere ya contar esa situación y pues mentalmente se ve afectada hasta su identidad sexual porque siente aborrecer a los hombres o de hecho dice que se declara diferente al sexo, que le gusta el sexo del mismo precisamente por estos abusos? Hay posibilidad de que en este sistema, porque es que yo no he visto sino solo que dicen las 72 horas y pues la mayoría de personas a veces ni denuncia y pasan muchos años. ¿Cómo se abordan estas personas que quisieran restablecer como, porque lo que hacen es como revictimizarlas? ¿O qué procedimientos hacen? Porque yo veo que solo es a los que ya, pero los que no denunciaron, ¿se queda eso ahí? No, ¿No les hacen exámenes, nada? no, no, no. No, lo que yo les decía es, independientemente del tiempo que haya pasado, lo óptimo es acudir al servicio de urgencias. Digamos que en cuanto a la clasificación del triage, o sea, hablando del primer momento de la atención, ya no sería un triage 1, ¿sí? Sería clasificado como un triage 2, pero igual tiene que atenderse. No es una persona que le vayan a devolver, no, eso es por consulta externa, no, no, porque igual la persona tiene derecho a acceder a esos exámenes, ¿sí? Digamos que no va a ser de inmediatez como la atención como en el resto de los casos, pero desde ahí ya el médico le puede dar la orden o incluso en el mismo servicio, si ya es una persona que está en crisis, porque puede pasar, ¿sí? No es como que yo olvidé eso porque fue hace mucho tiempo y a mí eso ya emocionalmente no me afecta, no. Sí, yo puedo entrar en crisis después de haber sido agredida en cualquier momento, ¿sí? Y porque de pronto alguna otra cosa lo detonó, ¿sí? Entonces ahí en urgencias se puede hacer la valoración psicológica. Si ya el psicólogo o el médico ve que el paciente va a necesitar la atención por psiquiatría, también se tiene que hacer ahí, independientemente del tiempo que haya pasado. Y pues también todos estos exámenes para la detección de las infecciones, aunque haya pasado mucho tiempo, eso ya lo como que lo determina el médico, ¿sí? Ya mira si de pronto, si puede aceptarte cierto tiempo o no, pero por lo general siempre le van a pedir, aunque sea la prueba rápida. Y pues se inicia todo el proceso de la atención en salud mental, también ahí desde urgencias tiene que garantizarse. Gracias, profe. O sea que también se garantiza tratamiento integral de salud y también el acceso a la justicia, porque si Eh, eso fue hace años, esa persona víctima si no puede ya ir a denunciar a esas entidades. Acá no, necesito las... claro que sí, puede ir a denunciar, digamos que el proceso quizás no sea el mismo de cuando fue reciente, pero igual pues se va a iniciar el proceso, ¿sí? No es como, no, eso ya pasó hecho en mucho tiempo, nosotros ya no le creemos o ya no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Lo que pasa es que no va a ser como los mismos pasos de cuando el suceso fue reciente, pero sí tiene acceso y tiene derecho a la justicia. Em, pero eso también depende de la víctima, porque si es un menor de edad, entonces ya va a empezar como el bienestar familiar ahí a actuar, o otras entidades, y ya si es mayor de edad, pues es un proceso diferente, pero sí tiene derecho a al acceso a la justicia también. Yo tengo algo por decir, profe. Ujú. Yo conozco un caso y efectivamente se lleva el proceso psicosocial porque por lo general este tipo de agresores son todavía agresores. Entonces el caso se toma como un caso de prevención para las nuevas generaciones, para que no ocurran las nuevas violencias sexuales. Entonces, digamos, en ese caso que yo conocí, a, a la señora que la había violado el abuelo, ya el abuelo era un viejito como de, no sé, 70 años, 80 años, estaba entero y ella activó la ruta y ella decidió denunciar porque venía su nieta, ¿sí?
y cuando ella notó algunos comportamientos, ella, lo que dice la profe, detonó su abuso, sí, se le despertó, pero además se le activó el cuidado por la nieta. Y cuando ella denunció y entraron a hacer la investigación, resulta que el abuelo había abusado a todas las niñas de la familia, a todas. Sí, pues por supuesto el abuelo, por ser una persona mayor y demás, pues le hicieron unos procesos jurídicos o judiciales, pues no sé, como excepcionales, ya digamos como una persona, o sea, ya era un señor demasiado, demasiado mayor, pero igual se evitaron nuevos abusos. Lo que sí sucede es que la víctima tiene que ser muy firme, tiene que mantenerse en el proceso hasta el final, y eso es lo que no es tan fácil. Por un lado, porque puede revictimizarse, y por otro lado, porque los tiempos son muy extensos. Lo que a ella la mantuvo fue, digamos, como esa protección que quiso brindarle a su nieta, ¿sí? Pero Sí, incluso ella no sabía que su misma hija había sido abusada, sí, ¿sí? Y ahí esa investigación fue, arrojó eso. sí, es que digamos que estos temas son muy, muy dolorosos, sí, y más cuando llevan de pronto, es como la importancia de hablar y de creerle, ¿no? Créanle siempre a las víctimas, créanle siempre a las mujeres que dicen que han sido abusadas, siempre hay que creerles, siempre, siempre, a las niñas aún más. ¿Sí? Y es muy común que pase eso, que yo fui víctima hace más de 10 años, pero yo aún eso lo guardo, ¿sí? Es lo que hablábamos ahorita de por qué por qué creen que las víctimas callan, ¿sí? Porque le están ejerciendo el agresor ejerce algún tipo de poder sobre ella, económico, mental, porque de pronto yo cognitivamente no estoy bien, porque ni siquiera a veces yo estoy notando que esa persona es mi abusador, ¿sí? Pero siempre, siempre hay que creerle a las víctimas y siempre, siempre se hace algo. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30, siempre se puede hacer algo, siempre se puede denunciar, ¿sí? Y siempre yo tengo derecho a acceder a la justicia, siempre. Listo, retomemos entonces aquí, de pronto, profilaxis de VIH, entonces se utilizan 3 tipos de retrovirales, idobudina, lambdibudina, lopinavir. Estos de los nombres raros, son los retrovirales, son los que se administran para disminuir de pronto la carga viral por VIH, por infección de VIH, ¿sí? Estos son los que yo le voy a entregar a la víctima, que la víctima va a salir de urgencias con sus medicamentos para la casa. Está la profilaxis de la hepatitis B, la inmunoglobulina y además hay otros antibióticos, cefuroxima, acitromicina y metronidazol, que son para prevención de sífilis y gonorrea, ¿sí? Clamidia, tricomonas, linfogranuloma venéreo son otras enfermedades que, según lo que hablábamos de la OMS, son las más frecuentes que se pueda llegar a contagiar la víctima. Esas son las dosis dependiendo del peso. Entonces hay víctimas con menos de 30 kilogramos y para víctimas con más de 30 kilogramos son estas dos, sidobudina, lambdibudina, lopinavir, que estas ya vienen. Estas para personas de menos de 30 kilogramos, pues vienen en mililitros porque van a ser jarabe, porque pues por lo general van a ser niños, ¿cierto? Y estas tabletas son súper grandes, entonces los niños pues van a tener muy difícil la forma de pasarlos. Entonces, para niños vienen en presentación de jarabe, que como yo les decía, yo tengo que garantizar que la persona, después de que salga de urgencias de todo este proceso, se vaya con este tratamiento. Y ya para adultos ya vienen tabletas. Y igual, la diferencia de pronto en cuanto a los antibióticos para los otros tipos de infecciones es que en niños se usa cefuroxima, ¿sí? Y en adultos se usa ceftriaxona. Las dosis son únicas, es decir, que yo las tengo que proporcionar en el servicio de urgencias, ¿sí? Yo tengo que administrar ceftriaxona, tengo que administrar metronidazol y acitromicina en el servicio de urgencias. Lo único que se llama para la casa va a ser los medicamentos para VIH y la orden
para la gamaglobulina que se tiene que aplicar en las otras, porque la gamaglobulina es de pronto un inyectable, no es como una tableta. Esto era como a grandes rasgos en cuanto a la profilaxis que tiene derecho a acceder la víctima. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que es en cuanto a la recolección de muestras, lo de medicina legal. Entonces, cadena de custodia, una de las pilosas abogadas que tenemos aquí. Cuéntenos en qué consiste la cadena de custodia. ¿O qué recuerdan o qué saben de cadena de custodia? Es como la garantía de o el procedimiento de cómo vas a custodiar o a cuidar esa historia clínica, que no se vaya a filtrar la información o que no vaya a salir pues del contexto médico, a no ser que ya sea expedida por algún tema judicial netamente. Y creo, si mal no estoy, esa cadena de custodia debe estar en permanencia de esa institución como por 20 años. Es decir, si la persona después requiere ir a mirar su historial clínico, esa entidad debe pues suministrarle con todo un protocolo, pues una carta, una autorización y demás. Ujú. Creo que es así. Sí, esa es una de las grandes, de la parte importante de pronto de la cadena de custodia y es la historia clínica, porque en la historia clínica pues va a contener todo el examen físico, el examen mental o psicológico de la persona. Pero también algo que es súper importante en esta cadena de custodia, que está descrito de pronto en el manual, es los elementos materiales probatorios. ¿Nos cuentas qué es un elemento material probatorio? ¿De pronto lo recuerdas? Ahí digamos que son todos los elementos donde puede dar para que se dé un veredicto hacia la parte judicial. Entonces, es el fallo, es como el material que te va a dar el fallo frente a la acusación que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Y es lo que te va a llevar ante la corte, si es una prenda de vestir, si es una prueba de fluidos o un tema de ADN, todo eso también debe quedar salvaguardado por la entidad competente para que en caso tal que se reabra un caso frente a esa misma persona o frente a otro abusador que tenga relación, se puedan volver a implementar o a usar. Exactamente. Entonces, el elemento material probatorio o evidencia, ¿sí? Es cualquier objeto o instrumento o medio de conocimiento, como hablábamos de pronto de la historia clínica, que conduce al descubrimiento de la verdad. Algunos ejemplos de esto son huellas, marcas o rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico perceptible a través de los sentidos o mediante la utilización de la tecnología forense, cuyo análisis va a proporcionar una base científica o técnica para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor o autores y confirmar o descartar la comisión de una conducta punible. Entonces, esto es súper importante para que la víctima tenga un acceso, ¿sí?, a la justicia, ¿cierto? Entonces hablábamos de huellas, rastros, manchas, residuos. Entonces aquí vamos a hablar también si de pronto la víctima em, algo súper importante y que quizás a veces es muy difícil o con lo que ustedes quizás uno a veces no se encuentra y es como que la víctima después del asalto, eh, mm, ¿qué creen que es lo primero que fue una víctima, acabé de sufrir un asalto en la calle o algo así? ¿Ustedes qué creen que es lo que primero que llega a ser la víctima a la casa? ¿Qué se les ocurre? A bañarse, ¿cierto? Es lo primero que uno pensaría que uno llega a hacer, a bañarse. Pero es súper importante que en estos casos, sí, y hace parte también de la educación, es como no bañarse y tratar de asistir al servicio con la misma ropa con la que fue uno agredido. Yo sé que esto es algo muy difícil, ¿sí? No es algo como que uno
pueda pedir fácilmente, pero sería lo ideal. ¿Por qué? Porque esto es un elemento material probatorio para llevar a la justicia a mi agresor. Entonces teníamos huellas, rastros, manchas, residuos dejado por la ejecución de la actividad delictiva. Armas, instrumentos, objetos o cualquier otro medio utilizado para la ejecución del delito. Dinero, bienes, quizás esto no está incluido acá. Elementos materiales descubiertos, recogidos o asegurados, documentos, fotografías, o cualquier de pronto algún otro medio electrónico con el cual se pueda inculpar a la víctima. El sistema de cadena de custodia es un proceso continuo y documentado que está aplicado a todos estos elementos, material probatorio, por parte de los servidores públicos y particulares que, con ocasión a sus funciones, deben garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa. Es decir, la persona que va a recolectar y a embalar todo este material tiene que comprobar o tener en cuenta unos pasos que ya vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque esta es la base esencial para hacer una posible reparación de la víctima. ¿Qué requisitos o cómo se hacen válidos estos elementos materiales probatorios? Tienen que ser auténticos, ¿sí? ¿A qué se le atribuye ese término de autenticidad? A la correspondencia objetiva de los elementos recolectados, que sean adecuadamente recolectados, que sean adecuadamente embalados, transportados y almacenados y que sean analizados técnica o científicamente para extraer su capacidad demostrativa. Entonces, ¿qué es la capacidad demostrativa? Es una cualidad que van a tener este tipo de elementos, ¿sí? Que al yo llevarlos a medicina legal o al ente que vaya a hacer este análisis, ellos puedan hacer un análisis científico y de ahí extraer información. Material genético, más que todo en estos casos es como material genético que se ha extraído de pronto de las secreciones o de líquidos corporales. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, las prendas que se realizó en análisis de residuos de disparo u objetos sobre los cuales se realizó la extracción de estupefacientes. Y como les contaba, por lo general se buscan es como material biológico. Por eso tiene que tener una forma de embalarse o guardarse, sí, especial. Otros requisitos son la identidad y la integridad. Entonces, en la integridad es la descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones específicas. Entonces, ahorita vamos a ver, hay un formato. Cuando yo recolecto las prendas o yo recolecto secreciones o yo recolecto material genético, ¿sí? En el rótulo en el que yo voy a guardar y embalar estas pruebas van a tener unas características. Dentro de esta es la entidad. Entonces, la entidad quiere decir que yo en ese rótulo en el que estoy guardando este material probatorio voy a tener que ser muy específica y describir en detalle lo que yo estoy guardando. Un panty color negro, marca tal, entre más yo describa este material, ¿sí? Va a ser mucho más fácil de pronto el proceso de que la persona acceda a la justicia. De pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién se encarga de hacer esta recolección? Por lo general hay un policía judicial, pero como sabemos en este país no todas las entidades funcionan 24/7. El encargado de recoger estas muestras va a ser el enfermero junto con el médico que está haciendo la valoración de la víctima. Y la persona que haya, ¿sí? Es decir, la persona que recoge la muestra va a ser la persona que embala, ¿sí? Y tiene que ser, por lo general, la persona que entrega, ¿sí? La integridad, entonces tenemos que saber de pronto cómo recoger cada tipo de muestra. Yo no puedo de pronto recoger una prenda y dejarla en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque en la bolsa de plástico, por lo general, recoge humedad y eso va a hacer que se prolifere de pronto eh, mm, otro tipo de microorganismos y se dañe la muestra. Entonces, la ropa
y por lo general todo este material que yo recojo de las víctimas va a tener que ser empacado en una bolsa de papel. Ya vamos a ver ahorita más adelante cómo se recoge cada muestra. La preservación habla sobre la aplicación de diferentes técnicas para garantizar el menor impacto de la contaminación o destrucción para que este material demuestre, ¿sí? Para que sea lo menos contaminado posible. Entonces, todo este material, por lo general, los servicios de urgencias tienen que contar con una nevera, si es material biológico, ¿sí? Si son prendas de vestir, tiene que contar con un casillero que tiene un candado, que está bajo la custodia turno a turno de un personal específico, garantizando que se preserve. Las prendas no se pueden guardar tampoco en la nevera porque eso garantiza igual la proliferación de microorganismos o la contaminación del material probatorio. Y la seguridad consiste en minimizar el margen de riesgo por pérdida o daño. Entonces, lo que les decía, siempre tiene que estar guardado bajo llave y esa llave tiene que ser entregada turno a turno con el personal que esté encargado según cada protocolo en la institución. El registro, lo que hablábamos, hay una serie de documentos que se tienen que registrar, que son los que se van a entregar a medicina legal. Y la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acabé de recoger un material probatorio, pero mi turno se acaba en 1 hora, yo tengo que entregarle esa llave de ese locker con ese material probatorio a mi compañero encargado, ¿sí? De ese siguiente turno. Y esa persona que me lo está recibiendo también tiene que estar consignada en los formatos, decirle, esta persona a tal hora me lo recibió, porque si de pronto yo llego a salir de mi turno, no le entregué a nadie ese material se perdió, no quedó en ningún lado escrito que yo entregué ese material, pues va a ser un problema legal para mí. Estos son de pronto, es que no encontré de pronto unos más visibles, son algunos de los sellos que se encuentran con los que yo tengo que almacenar y guardar el material probatorio. Espérame, que por acá tenía. Son unos formatos especiales que tiene cada institución, ¿sí? Súper importante siempre que todos estos materiales también se recolectan porque hay una orden, ¿sí? Donde hay un número de noticia criminal. Y este número de noticia criminal se lo da a uno la autoridad cuando ya se haya puesto una demanda, cuando la persona haya expuesto el caso a las autoridades judiciales. Pero, súper importante, quiero recalcarles que si yo no tengo, no porque la persona no haya hecho una denuncia, no quiere decir que esto sea una barrera de pronto para hacer la recolección del material, ¿sí? Lo que les contaba aquí abajo, se hace una descripción exacta de qué es lo que yo estoy recolectando en esa bolsita, qué material. Entonces, aquí hay un ejemplo, arma de fuego tipo revólver, pavonada color negro, marca Smith, lo que más pueda ser yo específico en la descripción. Estas son las personas, el nombre mío de la persona que halló, recolectó y embaló. Esto quiere decir HRE, halló, recolectó y embaló. Si yo hallé, recolecté y embalé, que es lo debido, yo tengo que escribir acá mis nombres, mis datos, porque soy como la primera persona responsable de esta muestra. Aquí en esta parte va como el número de historia clínica, ¿sí? Y este es el sello que debe ir en la bolsa donde yo recolecté el material. Listo, ahora vamos a ver unos videos sobre la recolección o la importancia de estas muestras.
Me avisan porfa si pueden escuchar bien. ¿Pueden escuchar? ¿Alcanzaron a escuchar? No, señora. Eh, Listo. Justicia en casos de violencia Ahora sí sexual. pueden escuchar. Colectarlas, Sí, embalarlas. profe. Toma de muestras forenses en caso de violencia sexual. Las muestras o hallazgos de interés forense son un aspecto clave en el proceso de consecución de justicia en casos de violencia sexual. Colectarlas, embalarlas y rotularlas de forma correcta es fundamental para garantizar su validez, valor probatorio y el adecuado inicio de la cadena de custodia. Veamos ahora cuál es el instrumental usado generalmente para la colección de muestras forenses. Ropa de protección, guantes estériles, kit FTA, inyectadora, pinza no dentada, tubos de ensayo, portaobjetos. ¿Cómo se recolectan las muestras con este instrumental? Debemos colocarnos los guantes con sumo cuidado a fin de no contaminar la superficie externa de los mismos. No debe quedar superficie de piel expuesta. Se debe procurar que los guantes sean estériles. El kit FTA para análisis de ADN consta de un soporte poroso y un instrumento para la recolección. La toma debe hacerse en la cavidad oral, en la parte interna de la mejilla y el carrillo. El hisopo o chupetera, luego de colectar la muestra, debe presionarse delicadamente contra el soporte sin realizar ningún otro movimiento, ya que éste se desintegra con el roce. Todas las muestras deben ser debidamente etiquetadas y rotuladas, utilizando bolsas de papel para su embalaje, ya que en las bolsas de plástico el material orgánico tiende a su descomposición. Para tomar muestras de secreciones líquidas, si son abundantes, se utiliza una inyectadora y luego se coloca el líquido en un portaobjetos o en tubo de ensayo. En caso de que la muestra esté en estado seco o costroso, así como para el caso de la toma de células epiteliales, se utiliza un aplicador estéril previamente humedecido con solución fisiológica. Luego de tomada la muestra, se extiende en lámina portaobjetos y se preserva el aplicador en un tubo de ensayo. Para colectar apéndices pilosos, se debe utilizar una pinza no dentada, a fin de no producirle ningún daño estructural. La colección de prendas de vestir y ropa interior debe hacerse cuidando no contaminarla y haciendo la menor cantidad de dobleces posible. Utilizar correctamente este instrumental a la hora de colectar muestras o hallazgos de interés forense puede hacer la diferencia para que se cumpla con éxito el proceso de consecución de justicia en casos de violencia sexual. ¿Has oído hablar de la cadena de custodia de evidencias forenses en caso de violencia sexual? En este video te lo explicamos de forma rápida y sencilla. La cadena de custodia es la serie de procedimientos organizados por la legislación de cada país para garantizar la protección de evidencias de interés criminalístico o penal, con el fin de asegurar jurídicamente que éstas no sufran modificaciones, contaminaciones o alteraciones en su naturaleza y composición a lo largo de todo su recorrido, desde la ubicación y recolección hasta el momento de ser procesadas por especialistas. El cumplimiento estricto de esta serie de procedimientos es vital, sobre todo en caso de violencia sexual, porque las evidencias de carácter orgánico son fundamentales para poder individualizar a la persona agresora o partícipe de la agresión. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en la cadena de custodia? Primero, la fijación. La fijación nos permite saber que solamente de esa superficie o de esa persona es que estamos tomando esa evidencia. En el caso de la fijación, lo clave es que sea escrita. Dependiendo de la legislación de cada país, puede hacerse también en video o foto, siguiendo una serie de especificaciones técnicas. Luego de ello vendría la colección o la remoción de esa evidencia del sitio donde se encuentra. Para después de eso, en tercer lugar, vamos al embalaje. El embalaje lo vamos a hacer en diferentes recipientes según el tipo de muestra. Luego de ello vendría el rotulado y el sellado. En el rotulado vamos a etiquetar esa evidencia con todas las características lo más detallado posible. De dónde la tomamos, cuáles son sus características físicas, color, medidas, etc.
Por último, llenamos un formulario, que es el formulario de cadena de custodia, a través del cual se va a hacer seguimiento de todas aquellas personas con firma y huella que han tenido contacto con esa evidencia desde el sitio de donde fue removida hasta el sitio donde va a ser procesada en los diferentes laboratorios que vayan a tener contacto con ella. ¿Cuáles son las muestras más frecuentes? ¿Cómo colectarlas? ¿Dónde se embalan según sus características? ¿Cómo se etiquetan? ¿Cómo se conservan? Las muestras más frecuentes que podemos encontrar son muestras orgánicas o inorgánicas. Orgánicas porque provienen de organismos vivos, inorgánicas porque provienen de materiales inertes. Cuando hablamos de las orgánicas, tenemos apéndices pilosos o vellos, tenemos secreciones que pueden ser saliva, secreción vaginal, semen. Cuando hablamos de las inorgánicas pueden ser cualquier tipo de superficie. Esas orgánicas o secreciones las podemos conseguir en estado líquido, fluido o las podemos conseguir de manera costrosa. Cada una de ellas va a ser colectada de una manera individual en función a cuál va a ser ese estado y va a ser embalada y debidamente rotulada en función a su naturaleza. Lo más importante es que utilicemos recipientes de papel o de cartón para evitar que exista degradación bacteriana de esas muestras y que a su vez de una forma u otra se vean contaminadas. ¿Cómo documentar hallazgos? ¿Qué debe contener el informe médico? ¿Cómo se deben describir las lesiones? ¿Cómo se evalúa el himen y el área anorrectal? Para documentar necesitamos una buena historia clínica, iniciando por colocar los datos de manera específica de la persona sobreviviente, colocando hora y fecha tanto del momento de la consulta como del momento en que ocurrió el hecho. Luego de eso, debemos colocar el relato del incidente, con las palabras textuales de la persona sobreviviente de violencia, una reseña de antecedentes médicos y obstétricos, y después debemos ir documentando cada uno de los hallazgos que vamos encontrando en el examen físico. Dentro de esa documentación incluimos, si vemos alguna evidencia, colocar en dónde la encontramos, cuáles son sus características y describirlas también lo más que podamos. A la hora del examen físico, para describir las lesiones, es importante que nosotros dividamos la anatomía en tres grandes partes: extragenital, paragenital y genital. Tenemos que el área genital, como todos lo sabemos, constituye los genitales externos, internos y la área anorrectal. Tenemos que la parte paragenital incluiría cara interna de los muslos, glúteos y bajo vientre o hipogastrio. Y la área extragenital sería el resto de la anatomía humana. Cuando vemos una lesión debemos hacer énfasis en su tamaño, su color, sus características, si es dolorosa o no es dolorosa, e incluso si describimos alguna textura característica. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Dentro del instrumental necesario para la colección tenemos el peine, los aplicadores o hisopos, pinzas no dentadas, jeringas, portaobjetos, solución fisiológica estéril. También podemos utilizar la presencia de hojillas de bisturí para raspar superficies costrosas. Para el embalaje es ideal la presencia de bolsas, sobres de papel o de cartón y material para el sellado seguro de su embalado. ¿Cuál es el formato de llenado estándar de documentación? ¿Quién y cómo se firma? ¿Cómo se garantiza la no alteración? El formato de cadena de custodia puede tener algunas variaciones de país a país en función a la legislación que lo soporta. Sin embargo, va a poseer elementos comunes estándar que los va a definir. Estos aspectos estándar son: identificación de la persona de la cual se toma la muestra, se describe la evidencia con mayor cantidad de detalles a fin de individualizarla al máximo, cuál es la evidencia, de dónde se está tomando, la mayor cantidad de características posibles, quién la colecta, a dónde va dirigida, quién la recibe y las firmas o impresiones digitales de cada una de las personas que tienen contacto con esa evidencia. Si la cadena de custodia no se cumple rigurosamente, las evidencias, por más contundentes y probatorias que sean, quedan desestimadas y pierden su valor probatorio, dificultando con ello la posibilidad de ayudar al proceso de consecución de justicia. Listo. Ahora aquí hay un video de pronto que es un poco más completo, ya hablando de la recolección en nuestro país.
trazos que pueden ser utilizados para identificar genéticamente al agresor. Entonces, aquí de pronto que es que el video es muy largo, la parte que me interesa de pronto que escuchen es ya como la recolección de las muestras. Ella nos estaba diciendo que para hacer la recolección de las muestras lo ideal es poner a la víctima encima de un papel bond. Este papel tiene que estar dentro del kit, súper importante. Todo lo que nosotros vayamos a necesitar para la valoración, para la recolección de muestras y para la profilaxis del paciente va a estar dentro del kit que hablamos al comienzo. Es parar a la persona sobre ese pliego de papel bond por si cae algún material, de ahí yo lo pueda recolectar. Una vez se haya retirado, haya terminado la paciente, es doblar esta bolsa de tal manera que no se vaya a salir ningún material, se guarda en la bolsa, en una bolsa plástica y se rotula respectivamente. Otra parte importante, el condón. El condón debe hacerse un barrido con un isótopo, dejarlo sacar y guardarlo. Y se debe amarrar el condón muy bien con una seda dental, amarrarlo y posteriormente depositarlo en un recipiente, puede ser un parcial de orina, y guardarlo y rotularlo. Una observación importante. Antes de guardar las prendas es importante dejarlas secar y ahí sí guardarlas, como vemos acá, en bolsas de papel y luego, como decíamos anteriormente, colocarlo en bolsas plásticas. Las muestras que se deben de tomar para encontrar las enfermedades de transmisión sexual. Se debe hacer un cultivo para encontrar en el gran Neisseria, gonorrea. A las víctimas de violencias sexuales requiere un abordaje humanizado y solidario con enfoque de género, derechos y diferencial. Todas las violencias sexuales deben atenderse como una urgencia tal y como lo considera la normatividad vigente. No olvidar que si han pasado menos de 3 días de la violencia sexual, es indispensable, en los casos que lo merite, evitar la pérdida de las muestras biológicas que se puedan recuperar del cuerpo y o la ropa de la víctima. Es importante tener presente en el relato de la víctima si hubo penetración de los genitales, incluyendo lo que se utilizó para la penetración, contacto oral u otros tipos de contacto en los genitales, contacto oral con el ano, uso de condones o lubricantes, otros contactos como besos, succión o chupones, mordeduras, entre otros. Otros tipos de actos, ataduras, ingesta de sustancias embriagantes, uso de objetos como cuerdas, esposas, entre otros. Realizar un examen físico completo cefalocaudal en búsqueda de lesiones, enfatizando en las siguientes áreas: cabeza, en la cara, cuero cabelludo, labios, región perioral, región mamaria, genitales externos, la zona perineal, cara interna de los muslos y pelo púbico, glúteos y pliegues anales, y cualquier otra área corporal referida en el relato de la víctima. Si la víctima acude antes de 72 horas, se puede recuperar material biológico de la persona agresora y otras posibles evidencias en las prendas y o del cuerpo de la víctima. Hay factores que disminuyen la posibilidad de obtener material biológico de la persona agresora en el cuerpo de la víctima, como por ejemplo el baño corporal o el cepillado de dientes, pero ello no es impedimento para hacer la recolección pertinente si la víctima acude en los primeros 3 días e incluso hasta los 5 días. Las muestras deben ser tomadas siempre por el médico o médica que atiende a la víctima. Tome muestras de las partes corporales donde se considere que puede encontrarse posibles evidencias tales como semen, en orificios donde hubo penetración, zonas corporales de contacto con semen como cuello, ombligo, región perineal, entre otras, sangre. Si la víctima relata que ha lesionado a la persona agresora, existe la posibilidad que hayan quedado rastros de sangre en el cuerpo o en las prendas de la víctima. Células epiteliales en huellas de mordeduras o chupones en el cuerpo de la víctima. Sobre el cuerpo de la víctima, según el relato de los hechos, en uñas en caso que la víctima haya rasguñado al agresor. También se deben recolectar, según el relato, las prendas que portaba la víctima como ropa interior, medias pantalón, protectores, toallas sanitarias
y otros elementos recuperados de la escena o aportados por la víctima, como condones, prendas o elementos como papel higiénico que haya utilizado la persona agresora. Cuando la víctima haya permanecido en estado de indefensión o no recuerde los hechos, se deben tomar muestras del cuello, región mamaria, región genital y anal. Precauciones para la recolección de muestras. Para evitar la contaminación se debe usar guantes limpios y cambiar cuando se considere necesario. Usar elementos preferiblemente desechables para tomar las muestras y mantener esterilizados elementos que se vayan a reutilizar como pinzas, tijeras, cortaúñas, entre otros. Indicaciones para la recolección de muestras. Para realizar frotis de cualquier parte del cuerpo, usar un hisopo o escobillón humedecido con agua destilada estéril y frotarlo por el área donde va a tomar la muestra en forma concéntrica y luego pasar otro hisopo o escobillón seco de la misma manera. Listo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o alguna duda? Voy a dejarles porque los links de pronto sí no están ahí, entonces ya les subo como la presentación actualizada y voy a hacer como un documento donde ponga como los links de los videitos que vamos a ir viendo clase a clase para que ustedes de pronto no tengan como que ver toda esta grabación, sino que puedan acceder al link del video fácilmente. De pronto alguno no pudo diligenciar la asistencia. Sí, profe, no la hemos diligenciado hoy. Listo, ya les dejo de pronto el link Yo por sí ahí. yo ya la diligencié. Listo. Voy a dejar de pronto por aquí otra vez para los que entraron tardecito y la puedan diligenciar. Por hoy ya es como todo lo que les quería contar. Ya nos veremos Gracias, mañana. profe. Mañana vamos a ver Gracias, profe. objeción de conciencia y otras como resoluciones y ya lo que es código blanco, código fucsia. Eso depende como del lugar donde estemos, la determinación del código. Muchas gracias a ustedes por asistir. Ya les subo la presentación y los links de los videos ahí en el documento. Muy enriquecedora la clase con ustedes. Gracias, profe. Profe, Bueno, una Gracias, pregunta. profe. Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Sí, cuéntame. Bueno, es que yo como no pude hacer los mapas conceptuales, no me acuerdo cómo se llaman. Y es lo de los trabajos en grupo, pero tú dijiste que yo puedo hacer mi trabajo individual, pero entonces ¿sobre qué lo hago? O sea, digamos que en la clase 2 hay 5 documentos. Escoge uno. La clase 1 fue los pasos, la clase 2. La clase 1 tengo, o sea, de la clase 1 sé que me tocaba el 3. Entonces de este tengo que hacer como un mapa conceptual o algo así. Sí, casi yo siempre les pido es como un mapa mental o como una ayuda gráfica donde plasme la mayoría de Las las ideas. ideas centrales. Ajá, listo. Entonces, de la clase 1, yo sé que es el paso 3. Y de la clase 2, que hay 5 documentos, ¿escojo cualquiera o su merced me tiene en Sí. algún grupo? No, escoge cualquiera por lo que igual, pues como ya pasó, esta vez para que quede ahí la evidencia. Listo, vale. Gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, muchas Nos gracias vemos a mañana. todos. Bueno, Listo, chao. nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Ay, yo les... en el correo lo del cuestionario de ayer. En el correo donde te envían como los links de las clases y eso, ahí solicita. Ujú. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Profe, Bueno, una pregunta. sí. Entonces, para la clase de hoy, en el Drive, ¿qué se tiene que hacer? ¿O no se tiene que hacer? No, como hoy no hicimos actividad, para hoy no hay nada. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que tengan buen Hasta día. luego. Gracias, que estés Luego. muy bien, excelente día.